solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con una oración para que esto pueda ser dirigido por Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este hermoso sábado que tú nos regalas. Señor, en esta hora queremos rogarte que tú puedas hacerte presente en esta reunión, porque queremos reunirnos, Señor, en tu nombre, primeramente para que tú nos bendigas con la presencia de tu Espíritu Santo, para que todo lo que se hable aquí, Señor, sea dirigido por ti, para que cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean palabras que tú quieres comunicar a la congregación, Señor, y a todos aquellos que escuchen este video después grabado. Todo esto, Señor, nosotros lo agradecemos y lo pedimos, no confiando en nuestros méritos, sino confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Excelente, muy bien. Vamos a compartir pantalla entonces para poder... Voy a cerrar un poco la ventana de momento. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Comenzamos entonces con esta tercera parte del mensaje de Juan el Bautista. Ya nos ha tomado 3 partes porque, bueno, es bastante lo que hay que hablar. Yo creo que de esto podríamos estar hablando muchísimo de Juan el Bautista en relación con los 3 Elías, ¿no? El primero, Juan el Bautista como el segundo, y el tercer Elías también, que tiene mucha implicancia en todo lo que hemos estado estudiando. De hecho, es
una de las partes centrales, más que el tercer Elías como tal, sino el mensaje que conlleva este ministerio dirigido por el tercer Elías, sabiendo que este mensaje es el último mensaje que se le da al mundo, el último mensaje de amonestación para el mundo. Por eso quiero que podamos leer en nuestras Biblias antes de comenzar, que cada uno pueda buscar ahí en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y bueno, si ustedes leen todo el capítulo 10, nos habla acerca de la experiencia del pueblo de Israel, ¿ok? Y es muy interesante que ya vamos a ver cómo Ellen White también lo utiliza y lo aplica en este momento. ¿Y por qué lo leo antes si igual lo vamos a leer después? Porque hay muchas personas que, bueno, de parte de diferentes denominaciones, especialmente de los adventistas, que cuando uno les lee este versículo, que dice así, y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. En otras versiones dice, estas cosas han sido como ejemplo para amonestarnos a nosotros, sobre quienes han llegado los fines de los siglos. Y muchos dicen que aquí está hablando solamente del pueblo de Israel, ¿no? De lo que le sucedió al pueblo de Israel con Moisés, ahí en el desierto, y solo eso. Pero todo lo demás no. Pero vemos que Ellen White lo aplica para muchos pasajes bíblicos. De hecho, casi todo el Antiguo Testamento, y yo diría que también gran parte del Nuevo Testamento. Todo esto, lo que está acá, lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, no sé si creo que se ve medio borroso, ahí se ve mejor. En la palabra de Dios nosotros encontramos el ejemplo de los fracasos y los éxitos del pueblo de Israel, para que nosotros podamos seguir el ejemplo bueno, obviamente, y el ejemplo malo desecharlo, y entender cuál es el fin de todas las cosas. ¿A qué llevan las buenas y las malas decisiones que tomaron los del pueblo de Israel? Y vamos a relacionarlo con la historia y la predicación y el mensaje de Juan el Bautista. Y entendiendo también esta cita, que la volví a poner y la vamos a leer completa esta vez, porque hoy más que nunca nos va a venir, pero como anillo al dedo. Queremos entender, esto, bueno, fue escrito en una predicación, un sermón de Ellen White en Battle Creek, en Michigan, 18 de febrero de 1890. O sea, 2 años después de lo que había sucedido allí en 1888, el tema de justificación por la fe, Waggoner Jones, que la conferencia general rechazó ese mensaje y Ellen White decía que tenían que aceptarlo y después empezó a escribir una serie de textos. Bueno, luego vino el tema de la apostasía alfa. Ya de ese tema se ha hablado bastante en el ministerio. Nuestro hermano Javier nos ha mostrado en esta serie que se llama Del tercer al cuarto ángel, en una temática que se llama 1888 y justificación por la fe. Son varios temas en donde él abarca toda la parte histórica, el historicismo de esto, y de hecho con bastantes evidencias, con cartas de los pioneros. Para el que lo quiera ver, que vaya al canal de YouTube de Víctor San Vicens y que puedan ver esta temática, porque de verdad te aclara muchas cosas al respecto del tema de justificación por la fe. Y si verdaderamente aceptaron el mensaje o lo rechazaron. Según la conferencia o la corporación adventista, los líderes de la corporación, según ellos, sí aceptaron el mensaje. Pero en realidad, en la práctica, vemos que no y hay mucha evidencia al respecto de eso. Entonces, nos empieza diciendo esta cita, queremos entender el tiempo en el cual vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo hemos internalizado ni a medias. Y muchas veces
nosotros también, ¿no? O sea, esto apliquémoslo también a nosotros, no solamente es puesto para la Iglesia Adventista, que sabemos que aplica para la dirigencia de la Iglesia Adventista, sino también para nosotros hoy en día. Puede ser una amonestación esto. Mi corazón tiembla en mí cuando pienso en la batalla que tenemos que enfrentar y cuán pobremente estamos preparados para enfrentarla. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, los hijos de Israel en el momento justo de la venida de Cristo, estaban en apostasía total. Estaban en apostasía y eso no lo podemos negar. Pero ha sido ilustrado esto para mostrar la posición del pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Hoy en día el profesa pueblo de Dios también está en apostasía, pero nosotros muchas veces también podemos caer en esta apostasía y es por eso que es necesario que nos mantengamos en esa firmeza espiritual. Cómo el enemigo se apoderó de cada ocasión, o sea, el enemigo no descansa para tomar control de las mentes de los judíos. Y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Hoy en día también él sigue trabajando para poder enceguecernos, para poder nublar nuestra visión. Muy bien, teniendo clara esta cita, vamos a continuar con la lectura del capítulo 10 del Deseado de todas las gentes, en donde se viene hablando de Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. Y nos dice así: cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento, rayana en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión, que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Miles murieron, que se opusieron al gobierno romano. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser libertados de su poder. En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz. ¿Cuántas voces se oyeron? Dos, una por acá y otra por allá. Y otra más allá. No, solo una voz se oyó. Procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. Ahora, ¿podemos ver un paralelismo entre esto y el tiempo presente? Totalmente, ¿verdad? Sabemos que la profecía nos anuncia la venida de Cristo, pero hoy en día la interpretación de esa profecía es como que sí va a venir, pero no falta todavía. Y le decimos, no, viene en 2031. No, nadie sabe el día ni la hora. Y como que se ponen a discutir en lugar de decir, wow, puede ser que ya venga ahora, en 2031. No, puede venir mañana. O sea, verdaderamente pensamos que puede venir mañana ignorando completamente la profecía, porque la profecía nos habla de que vendría una tribulación, la ley dominical, 3 años y medio, y ahí vendría Cristo. Esto es profecía pura. Por lo tanto, decir que no, es que Cristo puede venir mañana o la semana que viene, eso es mentira. Es ignorar la profecía. Y aquí se vio un anuncio que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes o profetas, ¿no? En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. En sus modales e indumentaria. Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba, ¿qué denunciaba? La corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Ahora, hablando de corrupción nacional, ellos como nación eran todos el pueblo de Dios, por así decirlo, ¿no? El pueblo escogido de Dios como nación. Llevándolo al tiempo presente o al tiempo actual, la nación que representaba o que llevaba ese mensaje, que tenía la responsabilidad,
sobre quienes fueron depositados los santos augurios proféticos era el pueblo adventista, el séptimo día, ¿verdad? O sea, que posteriormente se convirtió en una corporación. Pero en un principio ellos se apartaron totalmente del yugo romano, ya eran uno de los enemigos más acérrimos en su comienzo, ¿verdad? Y eran los únicos que tenían la luz de la verdad para comunicarla al mundo. Así como el pueblo judío eran los únicos que tenían la luz de la verdad para comunicarla. ¿Qué pasó? Había corrupción. Y esto es lo que denunciaba Juan con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué más? Reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Nunca mejor dicho, convincentes, ¿no? Entonces, ahora nosotros lo vemos en el tiempo presente. Vemos a este hombre de allá de Girona que empieza desde hace años, ya viene denunciando la corrupción, de la malversación de los diezmos, de la apostasía que se viene realizando, tratando desde un comienzo de hacer una reforma desde adentro, porque en un principio, o sea, él lo único que quería era que se hicieran las cosas bien, porque amaba y ama a la iglesia adventista y quería que fuera reformada. Pero lamentablemente, ¿qué hacen? Lo echan, lo expulsan de la corporación por hablar lo que hablaba. Pero aún así él siguió haciéndolo, al igual como Martín Lutero en su momento, ¿no? Recordamos Martín Lutero, este reformador de Juan el Bautista, también se dijo y leímos la semana pasada que era un reformador. Y tenemos también de parte del tercer Elías que como, al igual como Martín Lutero, que Martín Lutero amaba a la Iglesia Católica, él amaba a su iglesia, pero posteriormente se empezó a dar cuenta de que en realidad la corrupción venía desde la cúspide y que ya no había nada que podía lograr. Él quería reformar su iglesia y en ese afán de reformarla fue y se comunicó con los altos rangos, pero no lo escucharon, más bien lo sacaron a patadas, ¿verdad? Le pidieron que se retractara, no se retractó, después se escapó. Bueno, ya pueden estudiar la historia, leerla, o si les interesa y se aburren leyendo, pueden ver la película, también ahí se habla más o menos un poco de cómo fue ese momento. Tampoco es tan exacto y preciso, pero sí, por lo menos para que tengan una idea. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Ahora, nosotros lo vemos esto también en tercerería. Sus palabras son claras, van directo al punto y son convincentes porque son la verdad y la verdad convence. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Esperen, denme un minuto, por favor. Ok, ahora sí. No sé si se escucha un señor ahí acelerando una moto y, bueno, me interrumpe, me desconcentra. Muchedumbres acudieron a escucharlo, toda la nación se conmovió. Juan proclamaba la venida del Mesías. ¿Qué proclamaba Juan? La venida del Mesías. ¿Qué proclama el tercer Elías? La venida del Mesías. E invitaba al pueblo a arrepentirse. ¿A qué nos invita el mensaje del tercer Elías, el mensaje del cuarto ángel? A arrepentirnos, ¿verdad? Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Bueno, este no bautiza en el Jordán, ¿no? Hoy día hay más tecnología y otras cosas, pero igual bautiza, ¿no? ¿Y con qué autoridad bautiza? Muchos se preguntan. Los fariseos preguntan, ¿no? Así, mediante una lección muy objetiva, muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados y publicanos y campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del bautista,
a fin de participar del reino que anunciaba. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción de pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta, o sea, como amigos de Juan, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. Bueno, eran bastante retorcidas las intenciones que tenían en el fondo, ¿no? Estos personajes. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Bueno, qué fuertes palabras, ¿no? O sea, cualquiera, y siempre se ha dicho en este ministerio, que cualquiera que hoy en día escuchara a Juan el Bautista predicar así como o sea, si viniera Juan el Bautista a predicar hoy en día, le dirían: no, es que le falta amor, ¿no? Le falta amor en su predicación. Tiene que hablar del amor, no tiene que hablar de cómo hablar de la ira venidera y decirnos generación de víboras. Él no tiene el Espíritu Santo, porque nos habla de esta manera, es muy duro. ¿Qué dice esa cita de Ellen White? Testimonios para los ministros. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres le dirán: es demasiado celoso. Eso le diría, ¿no? Permítenos enseñarte cómo predicar tu mensaje. Bueno, sin palabras, ¿no? Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. O sea, habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de su segunda venida. Bueno, en realidad ellos esperaban que viniera, ¿verdad? Como todos, y vino, pero vino de la manera que ellos no lo esperaban. Vino como ladrón para ellos. Qué interesante, ¿no? Para ellos vino como ladrón en la noche, porque estaban en tinieblas y no quisieron acercarse a la luz. Y hoy en día está sucediendo algo similar. Vamos a esperar a que llegue ese momento para darnos cuenta de que verdaderamente estos locos que predicaban Maranata 2031 decían la verdad. Vamos a esperar que sea demasiado tarde para aceptar el mensaje. Así ha dicho Jehová. Bueno, esto está en Jeremías 31, 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esa promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa, había dicho: daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es el nuevo pacto. Aquí en Jeremías 31 es donde encontramos el nuevo pacto, el verdadero nuevo pacto.
porque de parte del mundo evangélico se habla mucho de lo que es el nuevo pacto, y no, estamos en el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Repitiendo como loro unas palabras de Pablo, pero las tergiversan, están siendo manipuladas, porque en realidad lo que quiso decir Pablo, de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, quiere decir que cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios en nuestra vida, que es ese poder que nos brinda Dios a través del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir la ley, porque es la ley de Dios en nuestro corazón. Ya no estaría escrita en tablas de piedra, ya no estaría escrita en nuestro corazón de piedra, sino estaría escrito en un corazón de carne, un corazón que pueda obedecer esa ley. Entonces, cuando esa ley está en nuestro corazón, ya nosotros no podemos desobedecerla, porque está en nosotros. Y ahí es donde se malinterpreta esto. También el versículo anterior, o sea, los versículos anteriores, que en realidad son posteriores a esto, el 35 al 37, muchos los toman como para decir de que las leyes que hay que guardar, y muchos que son como, por así decirlo, de la rama judío-mesiánica, ¿ok? Que nos dicen que en realidad las leyes no es la ley de los 10 mandamientos, ¿ok? Es como una rama que se sale de los judíos mesiánicos. Yo no sé específicamente la denominación, pero sí he escuchado este argumento, me lo han dicho, por eso se los digo en este momento, que dicen que la ley que Dios dejó para siempre y la que nosotros debemos guardar es la ley del día, las leyes de la luna. Entonces se refieren a las fiestas, y ellos como que cumplen muy juiciosos las fiestas de Pascua y hacen lo mismo que se hacía en la antigüedad. Llega Pentecostés y hace lo mismo que se hacía en la antigüedad, y llega la fiesta de las trompetas de Sukkot y hace lo mismo que se hacía en la antigüedad, cuando en realidad no está hablando de esto. Lo que está haciendo Dios aquí es hacer, no sé si se llama alegoría, que es haciendo referencia a algo inconmovible, como lo son el sol, la luna y las estrellas, ¿ok? Las leyes de la luna que tienen su tiempo, las estrellas tienen su tiempo, las leyes de la física. Dice, si faltaren estas leyes que yo mismo puse en el sol, en la luna, en las estrellas, estas leyes de la física, estas leyes de la ciencia, si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, si de repente el sol se apaga, por arte de magia, bueno, entonces si el sol se apaga, ustedes van a dejar de ser mi pueblo. O sea, van a dejar de... la simiente de Israel, dice, la simiente, o sea, la descendencia de Israel, faltará para no ser una nación delante de mí. Pero cuando habla de la simiente de Israel, la verdadera simiente no tiene que ver mucho con la parte literal, como pensaban los judíos, que ellos decían que porque eran de sangre, directos descendientes de Abraham, entonces ya estaban listos, estaban salvados. Como tenemos sangre judía, listo, estamos salvados. Eso es lo que ellos decían. Pero en realidad, cuando Dios habla de esta simiente, se refiere a una simiente espiritual. Porque después el Evangelio, porque si no se contradeciría, ¿no?, con el Evangelio. Porque después, con Pablo, luego del apedreamiento de Esteban en el año 34, el Evangelio pasa desde los judíos, de solo pertenecer a un grupo selecto, pasa para ser esparcido al mundo. Porque los judíos rechazaron el mensaje y rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Obviamente no todos, pero los dirigentes, ¿no? Los dirigentes judíos. Muchos judíos aceptaron el mensaje, pero Dios le encomienda una misión a Pablo, que es esparcir este mensaje. Esta simiente, esta semilla del Evangelio, esparcirla por todos lados. Y ha llegado hasta aquí, imagínate, yo estoy en Chile. Esto llegó hasta Punta Arenas, allá Tierra del Fuego, en el sur, o sea, en todos lados ha llegado el mensaje que esparció Pablo en su comienzo, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, a esto es lo que se refería a Dios. Que si faltaran esas leyes, si el sol de repente se cae, si la luna de repente no sale, entonces ya no habrá más pueblo de Dios en la tierra. Pero hasta que eso no pase, seguirá el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y es muy interesante porque cuando Cristo venga,
el sol y la luna se van a mover de sus lugares, se van a mover, pero ahí Dios se va a llevar al pueblo, ¿no? Se va a llevar a su pueblo con él. Y él ya va a ser ese sol de justicia. Muy bien. Eh, seguimos avanzando. Ya nos queda poquito ya. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con él. Y esto está como para escribirlo ahí en una camiseta y salir a caminar por la ciudad, ¿no? El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con él. Pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios. ¿Por qué estaban siendo castigados, entre comillas? En realidad solamente estaban sufriendo las consecuencias de sus propios errores. Por eso de haberse alejado de Dios. Si ellos se alejan de Dios, si yo me alejo de Dios, yo no puedo exigirle a Dios que me siga cuidando como siempre lo hace, que me siga protegiendo como siempre lo hacía cuando yo estaba con Él. Si yo me alejo de Dios voluntariamente, le estoy diciendo a Dios que no lo quiero a mi lado. Y Dios es un caballero, siempre se ha dicho eso, ¿no? Él no se va a meter en donde no lo llaman. Por eso que es necesario que nosotros entendamos esto, y entender la condición del pueblo judío nos ayuda a entender la triste condición del pueblo adventista hoy en día, porque sus dirigentes se separaron de Dios. Aunque digan que no, aunque ellos siguen haciendo los sacrificios y siguen así al parecer como tan rectos ellos, ¿no? Pero en realidad están haciendo ecumenismo, juntándose con el papado, aliándose con Roma, lo mismo que hicieron los judíos, los dirigentes judíos se aliaron con Roma para crucificar a Jesús. Y hoy en día está aconteciendo lo mismo. Y es por eso que llega el juicio de los vivos. Comienza en el año 2001, cuando en el año 2000 se firma ese pacto entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Ya se anula el pacto con Dios, porque es adulterio. Y por adulterio yo ya pierdo la relación de matrimonio. ¿Cuál era el único motivo por el cual se podía anular o cancelar un matrimonio? Era por el adulterio de una de las dos partes. Y la Iglesia, la mujer, se convirtió en una mujer adúltera, porque se fue y se juntó con Roma. ¿Qué culpa tienen los feligreses de a pie, no? ¿Qué culpa tienen los hermanos nuestros de ahí, de que están allí, nuestros amigos, primos, familiares, etcétera? ¿Qué culpa tienen ellos? Ninguna. Pero por culpa de la cabeza, si se enferma la cabeza, si el corazón de la obra está enfermo, todo el cuerpo se contamina, tristemente. Por eso es necesario que este mensaje de Apocalipsis 18, que llama a salir de Babilonia, sea entregado también a este pueblo, para que ellos puedan ver la condición y para que no sufran el decreto del juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios, por los ancianos de la casa de Dios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por la transgresión, y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. O sea, como que justificaban sus pecados diciendo, mire, pero es que Dios abrió el mar rojo para Moisés, que es nuestro antepasado. Dios les envió maná a nuestros antepasados. Y se llenaban la boca con estas cosas. Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. Es que Dios nos entregó a Elena White como la profeta, la enviada, y ella habló de la iglesia adventista y aquí y allá. No, es que después de 1844 Dios nos levantó a Ellen White y ya nunca más habría otra denominación ni nunca más habría otro pueblo. Y eso es verdad, o sea, el pueblo real y el remanente, que ellos son Filadelfia, seguirá hasta el final. Eso ya lo estudiamos. Pero lamentablemente ese último pueblo se convierte en una iglesia tibia, la Odisea. Y no es ningún orgullo decir, no, es que somos la Odisea. O sea, es como
es como denigrante, ¿no? O sea, decir eso. Porque es una iglesia tibia, es una iglesia que es vomitada de la boca de Dios. Estas cosas son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. 1 Corintios 10:11. Este es el versículo que leímos al principio. Y miren dónde está puesto. ¿En qué capítulo que está puesto? El capítulo del segundo Elías. El capítulo que nos habla de cómo estaba la condición del pueblo de Dios. Y estamos viendo el paralelismo que había entre ellos y el profeso pueblo de Dios en el tiempo presente. ¿Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra? Es que en realidad no hay nada en nosotros que nos haga dignos de la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos garantice el favor de Dios. No hay nada. Porque somos humanos, somos pecadores y además que estamos bajo la gracia de Dios mediante Jesús. Mediante esos méritos de Cristo es que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Bueno, esto es algo que es muy evidente, incluso para nosotros, porque nosotros, sobre quienes ha sido enviada más luz, tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que no tienen la luz. Por lo tanto, debemos también caminar conforme a esa luz que hemos recibido. Obviamente que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad no vamos a poder. Y me acordé de que no había terminado de leer esta cita, hablando de que por nosotros mismos no podemos, que no somos favorecidos por nuestros propios méritos. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Porque la incredulidad también es un pecado. Si nosotros se nos están mostrando evidencias, pero endurecemos nuestro corazón, al final estamos siguiendo nuestra propia opinión en lugar de lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora sí seguimos. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Ahora, ¿Dios depende de nosotros para cumplir su propósito hoy? Somos indispensables. O sea, si yo no estoy aquí hoy día, entonces ustedes no reciben el mensaje que Dios quiere darle. ¿Eso es verdad? No. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Obviamente que Dios quiere que nosotros colaboremos con Él. Pero obviamente si nosotros dejamos de cumplir ese propósito, Dios puede llamar como Abraham de un pueblo pagano y llamar a otros que sí quieran servir. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Porque Juan dijo, Dios puede sacar incluso de estas piedras hijos de Abraham. ¿De quién estaba hablando? De las piedras, bueno, haciendo una alegoría con las piedras, porque estaban en el río Jordán, estaba lleno de piedras ahí. Pero no estaba hablando literalmente de esas piedras. Una piedra está muerta, no puede cobrar vida, ¿no? O sea, puede con el poder de Dios, pero Dios no haría eso. Sino que estaba hablando de las piedras
que estaban dentro de los pechos de cada uno de ellos, los corazones de piedra. Esos corazones de piedra que se convertirían en corazones de carne. Eso es el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto, el vivir el nuevo pacto es lo que nos hace a nosotros ser hijos también de Abraham. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor del árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Y aquí a mí me vino a la mente enseguida, dos cosas. Primero, lo segundo que me vino a la mente fue Jesús, cuando pasa por un lugar y había una higuera, ¿sí? La higuera estéril, ¿no? Y pasa, y la ve, y no tenía fruto. Y la maldice, porque no tenía fruto. ¿Qué es eso? Juicio, ¿no? Y después pasa de vuelta, y los discípulos la ven y estaba seca. Entonces ya no servía para nada, solo para ser cortada y para ser echada en el fuego. Podemos tener mucho follaje, ¿no? Así nos vemos, pero con un montón de hojas, pero llevamos fruto. Esto es muy fuerte. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Y esto también me hizo recordar a los nombres a los que nos aferramos. No, yo soy evangélico. No, yo soy católico. No, yo soy adventista. No, yo soy judío mesiánico. No, El nombre no salva a nadie, mis amigos. El nombre no puede salvar al árbol de la destrucción, sino es que es el fruto. Y cuando nosotros somos regados por el agua de vida, y cuando nosotros somos alimentados y recibimos los rayos del sol de justicia, y cuando nosotros recibimos el oxígeno mediante la oración sincera, y mientras nosotros nos mantengamos en esa comunión perfecta, vamos a llegar a la misma conclusión. Si yo estoy haciendo eso aquí y hay una persona por allá por el Congo haciendo lo mismo, vamos a llegar a la misma luz. Porque Dios es uno solo. Dios no se divide. No hay un Dios para los católicos y otro Dios para los mormones y otro Dios para los evangélicos. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Por lo tanto, si hay un solo Dios, tiene que haber una sola verdad. ¿Y cómo haría Dios para enviar una sola verdad? Incluso dentro del pueblo adventista, en donde hay cuántos pastores que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y no, es que las trompetas todavía no suenan, es que ya sonaron, es que este otro diciendo que ya están cayendo las plagas y el otro que no, que Daniel 11 es simbólico y el otro dice que la mitad es simbólico y la mitad es literal, y el otro al revés. Y dentro de la misma denominación, o sea, todos hablando cosas de su antojo, ¿verdad? Pero tiene que haber una verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Cumple su promesa. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. O sea que iba a unir a todos, los padres con los hijos espiritualmente hablando, y los hijos con los padres espiritualmente hablando, que todos estén como en familia, en una unidad, dirigidos por el profeta Elías, ¿verdad? El tercer Elías. Tendría que llegar un mensajero que tuviera un solo mensaje y que a raíz de ese mensaje se disemine una sola verdad para todo el mundo, para sacar a todos de Babilonia con el mensaje del cuarto ángel. Es lo lógico. Es que no hay otra manera. Porque si no, si decimos que hay otra manera, que no importa lo que tú creas y lo que yo crea, estamos diciendo lo mismo que dice el Papa, que es el ecumenismo. Que no importa lo que tú creas, y ni lo que yo crea, ni lo que él crea. Lo importante es que nos amemos. Amémonos todos juntos y bailemos la ronda. No, eso no es así. Eso no es así. Hay una verdad. Y los frutos van a declarar
si esa persona está diciendo la verdad o no. Por sus frutos los conoceréis, dice, ¿verdad? Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran un pueblo. Saben, anoche estaba leyendo en Consejos para la Iglesia un libro compilatorio de Ellen White, en donde hablaba acerca de la unidad en Cristo. Y hablaba que cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios está unido, ya no hay disensiones, ya no hay prejuicios, y ya se evita caer en nimiedades. Mire, cuando los discípulos, recién así fresquitos, en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo los discípulos, ¿verdad? Estaban ahí, eso es lo que hablaba ahí en este libro Ellen White. Ellos estaban todos en unidad, reciben el Espíritu Santo y salen a predicar un solo mensaje, salen con un solo mensaje. No salió uno a decir, no, Cristo resucitó el lunes, y el otro decía, no, resucitó el domingo, y el otro, no, es que nunca se murió. No, todos estaban predicando el mismo mensaje. Y todos se amaban unos a otros. Pero ¿qué pasa? Después, cuando se empezó a esparcir este mensaje, ellos querían, los discípulos de Jesús, los apóstoles, querían que los que recibieran este mensaje también tuvieran esa unidad entre ellos. O sea, que vivieran esa unidad, esa unión, ese amor entre unos a otros. Por eso es que Juan, en sus epístolas, habla de el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso, hablando acerca del amor, ¿verdad? Pero había una unidad. Entonces, cuando hay unidad en Cristo, en la verdad pura, ya no hay enemistades, ya no hay contiendas. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento, mientras se empezó a esparcir el mensaje, empezaron a llegar a corazones en donde no aceptaron completamente el mensaje, y ya empezaron a ponerse dogmáticos. Ya empezaron a ponerse muy nuevamente como estaban los judíos. Es que no, es que hay que seguir al pie de la letra, esto sí, esto se tiene que hacer así, y si se hace así, no sirve, tiene que ser todo así, y cayendo en la salvación por obras, nuevamente. Y ahí es donde empezaron a criticar, se criticaban la vestimenta, que le criticaban al otro que lo que decía, que lo que hacía, y el otro, en lugar de amarse. Porque Dios a nosotros, si tuviera para criticarnos, estaríamos toda la vida, ¿no?, diciéndonos nuestros defectos. Que Dios los ve, porque examina nuestro corazón y Él sabe cómo somos. Entonces, si Dios nos acepta así, tal cual somos, entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros aceptarnos entre nosotros así, tal cual somos? Yo no estoy hablando de los principios, de cuando hay una persona que está violando voluntariamente los principios. Estamos hablando de cuando estamos dentro de la misma unidad, dentro del mismo mensaje, todos creyendo en lo mismo. Uno tiene un carácter, el otro tiene el otro, y el otro tiene ciertas costumbres y el otro tiene otras costumbres. Pero mientras esas costumbres no vayan en contra de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿por qué simplemente no nos aceptamos? Y eso es lo que hacía hincapié Ellen White, de que la lluvia tardía no va a llegar sobre un pueblo que está dividido. Ella decía, la unión hace la fuerza, y es un dicho muy famoso, pero la división causa debilidad. Y eso es lo que quiere Satanás siempre, dividir. Pero debemos unirnos, pero unirnos en verdad, unirnos en espíritu. Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros vaya a Dios y le pregunte, Dios, ¿este mensaje es verdad? Muéstrame, mándame tu Espíritu Santo, necesito, muéstrame, y ponerme inmediatamente a leer la Biblia y a estudiar y a escudriñar y a escuchar los videos y a decir, a ver, voy a investigar esto que está diciendo, investigarlo, escudriñar por nuestra cuenta, buscar la evidencia y darnos cuenta, como cada uno de
de los que estamos aquí lo hicieron en algún momento y lo seguimos haciendo. Bajo sus escrutadoras palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando, ¿pues qué haremos? Él contestó, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Entonces aquí vemos algunos de los frutos, ¿no? Bondad, honradez, fidelidad, virtud, compasión, atender a los indefensos, a los necesitados, presentar las ofrendas a Dios también. Esos son frutos de fe y arrepentimiento. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan. Mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Bueno, aquí nosotros estamos mirando la relación de este versículo, en donde nos habla de que Cristo, dijo Juan, que los bautizaría y nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Ya estuvimos viendo un poco acerca de esto, que también el fuego como el juicio de Dios, ¿no? El Espíritu Santo nos bautiza tanto para bien o para mal, o sea, eso es discernir, separar. Y aquí nos dice que con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y que también dice que volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Cómo se limpia el oro? Que de ahí se sacan esas escorias, ¿no? Se pone, ¿verdad?, en el crisol, se somete a un calor intenso, pero no tiene que ser un calor tan intenso para que no se queme demasiado el oro, para no volver de nuevo el proceso desde cero, sino que el orfebre tiene que estar constantemente mirando lo que está haciendo, y si se está pasando el calor, retirarlo del fuego y volverlo a poner, y después se va quitando la escoria y así se va purificando. Es necesario el fuego de la prueba, el fuego de la fe, el fuego de la prueba que alimenta nuestra fe. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, también el pecado es consumido por la presencia de Dios. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Si nos sometemos al poder de Dios, el Espíritu Santo consume el pecado como fuego. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye al pecado, debe destruirlos a ellos también. Claro, porque se aferra directamente a lo que va a ser quemado. Debemos desapegarnos de todo eso. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:20. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios.
Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Wow, qué fuerte, ¿no? En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Y ahora, en el tiempo del tercer Elías, ¿cómo se va a presentar Cristo? ¿Cómo se va a revelar el carácter de Dios? También está por suceder esto. No en el momento exacto de su venida, sino con los 144.000. Que ellos van a revelar el carácter de Dios. Ellos van a ser como 144.000 hombres con el carácter de Cristo. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrán morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a sus instrucciones. Muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Y aquí vemos también la humildad de Juan. Todo el pueblo se dirigía hacia él y lo miraba así, wow, como el segundo Elías. Hoy día no, también miran, oh wow, el tercer Elías. Pero él, ¿qué hace? Busca toda oportunidad de dirigir nuestra fe hacia aquel que va a venir, hacia la segunda venida de Cristo, hacia las cosas que van a acontecer. Bueno, similitudes hay varias. Este mensaje será predicado en todo el mundo y al final vendrá Cristo. Preparemos nuestros corazones y pidámosle a Dios que nos purifique, que podamos aceptar esa purificación, estar dispuestos a recibirla. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por el mensaje que tú nos acabas de dar. Señor, en esta hora estamos rogándote, Señor, que tú nos ayudes a mantener nuestras vestiduras limpias, Señor. Y si en algún punto las hemos ensuciado, Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Te rogamos que tú nos ayudes, por favor, a poder mantenernos puros y limpios delante de tu presencia, conforme a tu poder, conforme a tu gracia, Señor, derramada sobre nosotros, gracias al sacrificio de Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a poder también ser un ejemplo para aquellos que nos rodean y a poder representarte dignamente en esta tierra, Señor. Sabemos que lo que más importa en este mundo es tu honor, Señor. Ayúdanos a no pisotearlo con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestra forma de ser. Refínanos, Señor, y ayúdanos a cada vez ser más parecidos a Cristo. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos, Señor, conforme a los méritos de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Amén.